Bueno, bienvenidos, les decía nuevamente, a este espacio de webinar Transformación Digital para Pymes. Entonces, vamos a iniciar. Me presento rápidamente, por ahí veo algunos estudiantes míos, qué alegría que me están acompañando por acá. Sé que el horario es un poco complicado, pero precisamente por la dinámica, porque después de esto también tengo clases y ya estamos prácticamente finalizando, entonces digamos que se complicaba un poquito ahí el tema de hacerla más tarde, pero la idea es que podamos hoy dialogar y conversar un poquito acerca de lo que es la transformación digital y ponerlo en un contexto para nuestras pymes colombianas. Me presento, mi nombre es Grace Chalarca, yo soy docente de la U Virtual ya hace aproximadamente 4 años, 4 años ya voy a cumplir. Soy administradora de profesión, especialista en gerencia de proyectos, ya llevo más de 10 años en el sector productivo, he tenido diferentes cargos y he estado en diferentes áreas, y la docencia también llevo aproximadamente unos 6 años. Actualmente estoy dirigiendo el proyecto de Pymes 4.0, la primera versión ya finalizó, ahorita les voy a comentar un poquito de qué se trataba, y estamos en este momento, o postulamos la continuación, ¿verdad?, de algunas ideas que surgieron precisamente de este proyecto de Pymes 4.0. Soy docente, como decíamos, de administración, dicto la cátedra de administración, entonces sé que nos hemos encontrado por ahí varias veces conversando precisamente de estos temas. Además de trabajar para la Universitaria Virtual, trabajo para una fundación empresarial acá en la costa. En este momento me encuentro en Barranquilla y ya llevo 2 años acá yendo y viniendo a Bogotá y trabajando toda la parte de la costa atlántica en algunos proyectos sociales y educativos también. Entonces, sin más, vamos a iniciar el día de hoy con este webinar. Y la idea, como ustedes pueden ver acá, es que dialoguemos sobre el panorama de las pymes colombianas en cuanto al desarrollo de su potencial de transformación digital y los retos a los que se enfrentan con esta llamada Industria 4.0. El espacio está programado aproximadamente para durar 1 hora a lo sumo, y la idea es que sea dinámico también y que ustedes puedan participar. Para ello, entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles rápidamente, permítanme un segundito, voy a compartirles acá un vínculo que básicamente es el Jamboard. No sé si ustedes han utilizado la herramienta, yo creo que mis estudiantes sí, pero quisiera saber si de pronto la vicerrectora, no sé, los otros profes lo han utilizado o están familiarizados con la herramienta. ¿Con cuál herramienta? Perdóname que no te escuché. Es el Jamboard de Google. Entonces, si quieren, pueden ingresar, como les digo, porque sé que algunos de pronto estarán desde su celular. No es obligatorio, sino que es una herramienta que nos va a poder también ayudar a dejar algunas notitas, a dejar algunas ideas mientras yo voy, por supuesto, conversando sobre el tema. Y la idea es que ustedes puedan dejar como estos post-it, como estas noticas, mientras tanto, y al final, cuando tengamos el espacio, poder también pues realizar como una lluvia de ideas y ver qué de pronto nos pareció interesante durante el desarrollo del espacio. Entonces, pueden ir, aquí en el chat está el vínculo, si quieren lo pueden revisar en la primera página. Ya saben, Jefferson, que está por acá, que es estudiante mío, él ya también sabe cómo dejar las noticas, lo pueden ir mirando, y como les decía, la idea es que sea muy dinámica la presentación. Entonces, lo primero que quiero establecer es de pronto los conceptos que tienen algunos de ustedes sobre qué es transformación digital y si entienden de pronto también qué son las pymes, si estamos familiarizados con estos conceptos. Me gustaría de pronto escucharlos, o pueden escribir ahí en el chat si de pronto tienen idea o han estado relacionados con el concepto de la transformación digital. La participación voluntaria y al azar. Y están como muy
Muy callados hoy. Por acá dice la vicerrectora Revolución 4.0, sí, está efectivamente relacionado a algún concepto, pero de pronto se imaginan sobre qué se trata. Por acá está participando Jefferson. ¿Quieres habilitar tu audio? Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Jefferson Fernández, estudiante de pregrado de Administración de Empresas de la U Virtual. Bueno, digamos que dentro del concepto lo que yo tengo en mi cabeza previo es la comunicación que se puede hacer, la interconexión entre máquinas y personas para el envío masivo de información. No sé si aplica aquí en estos momentos el proyecto que se está adelantando a nivel Colombia de todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, de poder tener información en el momento y que todos transmitan esa información y pueda ser consultada de una manera mucho más ágil a través de archivos XML y no sobre el papel. Ok, muchas gracias Jefferson por tu participación. Ya vamos a ampliar un poquito el concepto. No sé si de pronto alguien más tiene alguna idea previa o para ir calentando motores. Por acá creo que Daniel está escribiendo. Por aquí Jefferson nos habla de básicamente de aplicación, ¿verdad? Nos habla de procesos, nos habla de ciertas tecnologías y de una parte de lo que habla la transformación digital. Como les decía, ya la idea es ampliar un poquito más los conceptos. Dice por acá Daniel, incorporación de tecnologías en las organizaciones para hacerlas más eficientes. Bueno, muchas gracias, Dani. Permítanme decirle. Bueno, entonces vamos a revisar estas palabras claves que vamos a ir desarrollando a lo largo del ejercicio. Entonces, lo primero efectivamente es ¿qué es transformación digital? Tiene muchas definiciones, no vamos a decir que hay una establecida, pero principalmente es la transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una organización para cambiar su forma de funcionar. Entonces decíamos ahí, el primer componente que identificamos es precisamente eso, tecnología integrada a procesos como tal. Y el objetivo, dice por acá, es optimizar los procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes. Entonces, obviamente esta integración de tecnologías, de nuevos desarrollos, tiene un propósito específico y es mejorar, por supuesto, la utilización de los recursos, mejorar un poco los procesos organizacionales, ayudar a adaptarnos a un contexto como tal. La segunda palabra que vamos a tener en cuenta es la industria 4.0, que la mencionó por acá nuestra vicerrectora, y básicamente la industria 4.0 es esa etapa, por eso también se llama Revolución 4.0, bueno, Revolución Industrial 4.0, y es esa etapa en la que estamos en este momento que se caracteriza por la aplicación de avances tecnológicos en los procesos organizacionales, principalmente orientados hacia la digitalidad. Y bueno, automatización. ¿Qué es lo que pasa con la Revolución Industrial? Si ustedes recuerdan, ha tenido ciertas etapas, ¿verdad? La primera de pronto caracterizada por lo que fue la máquina a vapor, luego la incorporación de la electricidad, luego el desarrollo pues de la web, del internet, y ahora en esta cuarta etapa lo que vemos es un gran componente digital y de automatización de ciertos procesos. Entonces por eso se le conoce como industria 4.0. Por supuesto es una etapa y un movimiento que tiene un desarrollo no solo tecnológico, sino que acarrea un desarrollo económico y un desarrollo social. Aquí lo vamos a abordar desde el contexto económico un poquito y de las pymes específicamente, porque decíamos, podríamos hablar de industria 4.0 también enfocada al desarrollo social, porque por supuesto está conectado, pero nos saldríamos un poquito del tema y hay bastante para hablar de esa parte. Entonces vamos a enfocarlo, como decíamos, hacia las pymes. Y nuestra última palabra clave tiene que ver con lo que son las pymes, en sí las protagonistas como tal el diálogo, entonces el día de hoy, y básicamente como la define la norma, o las define la norma, son pequeñas y medianas empresas en cuanto a volumen de ingresos, número de trabajadores o valor del patrimonio. Entonces,
¿Qué dice la norma? Que hay una clasificación para las pequeñas y medianas empresas de acuerdo, como dice por acá, por ejemplo, al volumen de ingresos, a la cantidad de empleados que tiene. Entonces hay unos parámetros y esas son consideradas las pequeñas y medianas empresas, como les dije, que van a ser nuestras protagonistas el día de hoy. Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto, en el contexto nacional principalmente, sobre qué es la realidad de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos desarrollos, ¿cierto? Mediados principalmente por la conectividad y el acceso a Internet, porque si hablamos de digitalidad, pues tenemos que hablar, por supuesto, del acceso a los mismos y de las pymes en Colombia. Entonces, de acuerdo a datos de Mintic del 2020, en cuanto a conectividad, el 68% de la población colombiana tiene acceso a Internet, lo que se traduce en 34.73 millones de usuarios en Colombia que de alguna manera, según las cifras, pueden o tienen acceso a Internet desde algún dispositivo móvil. Aquí digamos que no estamos diciendo los que tienen Internet móvil o los que tienen celular o el computador o de otros dispositivos, sino los que tienen acceso de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, es un porcentaje poquito alto, del 68 al 70%, digamos que tenga en Colombia, que tengan acceso a Internet. De todas maneras hay un gran porcentaje que no lo tiene, que no tiene acceso. Entonces, si bien es cierto, aquí nos vamos a centrar, decíamos, en ese avance tecnológico, en esa incorporación de las tecnologías, también hay que contemplar que muchas pymes en muchas regiones de Colombia, pues sencillamente no tienen acceso o no conocen estos procesos o es difícil realmente adaptarse a ellos, ¿sí? En cuanto a las pymes, hay un dato bien interesante y es que según el DANE hay 5.4 millones de pymes en Colombia que aportan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto nacional. Es una cifra bastante alta, ¿sí? Y eso se traduce también en que las pymes representan el 96% del tejido empresarial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las pymes son un motor fundamental para el desarrollo económico de la nación. En este caso tiene un porcentaje de participación en la producción nacional altísima, casi de la mitad, y estamos hablando que la mayoría de empresas, de negocios en Colombia, aunque no suenen, pues son pymes. Entonces, estamos hablando de una gran mayoría que de pronto, bueno, ya vamos a revisar, tiene ciertos inconvenientes al migrar a esa digitalidad. Entonces, ya teniendo claros estas cifras, les voy a contar un poquito acerca del proyecto que nosotros desarrollamos hace un año aproximadamente, que es análisis y desarrollo del potencial de transformación digital en pequeñas y medianas empresas colombianas. Participaron aproximadamente 94 empresas que les hicimos pues una valoración de pronto de cómo estaban en cuanto a procesos de transformación digital, y lo que buscaba este proyecto precisamente era de pronto analizar qué metodologías existían, de pronto analizar cuál era el contexto de estas empresas colombianas, ¿cierto? Y revisar entonces qué intereses tenían y qué perspectivas y también qué retos de pronto se iban a encontrar en cuanto a sus procesos de migración. Da la casualidad, y bueno no sé si una casualidad, pero cuando se planteó el proyecto todavía no estábamos en el tema de pandemia, porque pues obviamente este proyecto se planteó en el 2019, y bueno, ya veníamos revisando algunos comportamientos, como que sí, la transformación digital, la importancia en las empresas, pero con el tema de la pandemia, pues digamos que mostró y evidenció definitivamente que es un elemento importantísimo para el desarrollo de la empresa, como decíamos, desarrollo económico, pero que también reveló que en general todas las organizaciones, desde las más preparadas, desde las más grandes y cuanto más las pymes, pues se iban a encontrar con una realidad bastante complicada en cuanto a sus procesos organizacionales. Entonces, digamos que lo primero que encontramos, basados en la indagación que nosotros hicimos, por supuesto, de toda la revisión de pronto de documentos, nos encontramos con varias situaciones que representaban la realidad en ese momento de las pymes colombianas. La primera es
por supuesto, la creciente industria 4.0. Y es que con pandemia o no, digamos que la digitalidad y todos estos procesos asociados con esta industria que ya estábamos hablando, pues no se detienen. Por el contrario, como que cada vez el mercado es mucho más exigente, cada vez se desarrollan nuevas tecnologías, casi que están constantemente desarrollándolas. Entonces, obviamente eso también trae unas necesidades implícitas, que es una aceleración en el cambio de las tendencias de consumo. Entonces rápidamente las personas migraron de pronto de tener miedo a utilizar el e-commerce, de pronto a pagar con su tarjeta de crédito en internet, y de un momento a otro nos volvimos expertos comprando por internet, y casi que la empresa que no tenía este servicio pues pasaba a un lado. O sea, fue un cambio también acelerado, como dice ahí, que ya se venía germinando, pero que definitivamente la pandemia y las condiciones del mercado del sector así lo obligó. No podíamos aglomerarnos, bueno, había unas ciertas restricciones, entonces eso hace que las personas consuman de otra manera, que consuman más videos, que consuman de pronto este tipo de plataformas, que migre en todo sentido en una organización, desde el marketing, el servicio, la experiencia del cliente, empiecen a cambiar como respuesta a estas nuevas tendencias. Entonces era como lo que venía, pero además se potencializa un poquito de acuerdo a las situaciones y a las restricciones con las que nos enfrentamos. Lo otro que pudimos observar es que efectivamente hay unas dificultades de flexibilidad y adaptación a las nuevas condiciones del mercado. De por sí los que vemos un poco, hablamos de administración, sabemos que la flexibilidad al cambio, la gestión del cambio en las organizaciones no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Eso lo sabemos que hay que planearlo, sabemos que eso tiene unas implicaciones. Entonces, imagínense cuando por obligación nos toca, o sea, cuando es la única opción de poder estar en el mercado. Y yo recuerdo el año pasado las noticias, porque todos estábamos mirando cuando decían, no, es que esta empresa que ha estado toda la vida, o este restaurante que ha estado toda la vida, nunca manejaba domicilio, y de un momento a otro está como mirando a ver cómo un domicilio, por lo menos el servicio de domicilio, es el que a través de las aplicaciones es el que lo puede mantener en determinado momento, ¿verdad? Porque no puede simplemente cerrar. Entonces, se evidenció casi que había una dificultad definitivamente de adaptarse a ese cambio y además de responder de manera rápida. Y no es fácil entender que tenemos que hacer un cambio obligado, sino que además hay que ponerlo en práctica ya, porque si no vamos a desaparecer del mercado. Y ahí se desvela otro de los retos, que era lo que encontraron, que es el desconocimiento. Bueno, en nuestras pymes sí, ya sabemos que tenemos que migrar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo migro mis procesos? ¿Quién me asesora? Eso no, de pronto los que lideran una pyme, pues muchas veces no tienen el conocimiento. Una panadería, una pequeña empresa, por más que sea experta, pues obviamente su actividad económica puede que no tenga experiencia en este tema de migrar sus procesos hacia la digitalidad. Entonces, el desconocimiento fue una barrera también amplia, y si bien es cierto, existen algunos programas, por ejemplo, de las cámaras de comercio, Mintic también tiene un programa que ahorita no recuerdo, enfocado específicamente en la transformación digital. Lo cierto es que esa información no llega de manera fácil, como dijimos, a las pymes. Y estamos hablando, según los datos que vimos, que hay una gran población, hay una gran parte de Colombia que no tiene acceso. Entonces, con decir de pronto, mire, es que está cargado en la página de Mintic, está cargado en la página de la Cámara de Comercio, ¿es suficiente? No, porque realmente es difícil que esas personas también entren, o que estas empresas entren a ver este tipo de información. Creo que esa ha sido y todavía es una de las barreras más grandes que podemos encontrar. Y lo otro era el poco apoyo y beneficios insuficientes. Entonces se encuentra uno con una realidad y un contexto latinoamericano, casi que diría yo, que es el poco apoyo que hay para nuestras pymes. Es increíble que nosotros no tengamos realmente plataformas, o bueno, suficientes, como dice por acá, para darle soporte a nuestras pymes. Ese ha sido el problema siempre. Entonces les piden que migren, les piden que capaciten, pero es difícil, es limitado. Yo recuerdo también el año pasado cuando
por el tema de la pandemia, dijeron, bueno, vamos a darle a las empresas, vamos a facilitarles que accedan, ¿verdad?, a créditos de consumo para que puedan mantener mientras tanto pues la producción y tratar de salir a flote. Y me encuentro con la realidad de experiencia de compañeros de empresas reales, de pymes reales, que fueron a solicitar créditos para mantener su operación, sus empleados, 10, 15 empleados, que tenían, y la respuesta era que por más que estuviera entre comillas el crédito, se encontraban con que de pronto les decían, no, su capacidad son 5 millones, como 5 millones no es la nómina de 3, 4 personas. Entonces, es una situación difícil, es un panorama difícil que no vamos a decir que se dio de la noche a la mañana, lleva muchos años realmente, y ahorita en pandemia y con toda la nueva realidad, como ustedes pueden ver que nos encontramos con todos estos retos, pues lo que hizo fue un poco agravar la crisis en la que estaba. Entonces, hasta aquí, no sé cómo vamos, ¿me están escuchando? ¿Tienen alguna duda, algún aporte? ¿Han ingresado al Jamboard? Sí, señorita, estamos escuchando. Ok, igual. Por acá Alexander levantó la mano. ¿Quieres compartir algo, Alexander? Bueno, Alexander tiene una duda. Les decía, la idea es que sea interactiva. A mí no me gusta dejar siempre las preguntas para el final, porque a veces al final no hay tiempo. Entonces, como la idea es que también sea un diálogo, me gusta que participen. Y si alguien también tiene respuesta o quiere aportar algo a lo que dice Alexander, pues bien puede. Dice, ustedes investigaron cuáles empresas han tenido que quedar por problemas económicos, así sea en la pandemia o no. Bueno, dice, nosotros específicamente, no, el proyecto no estaba enfocado a muchas empresas, obviamente, como dije, se enfocó en las empresas que participaron, aproximadamente fueron unas 90 específicamente, pero la mortalidad en cuanto a proyectos de las pymes es bastante alta. No tengo en el momento la cifra, en el proyecto está, no tengo la cifra exacta, pero es una mortalidad alta desde el inicio en el primer año y se extiende cuando llega a los 5 años, es una mortalidad casi del 80% al 90%, o sea, nuestras pymes nacen y no alcanzan a durar los 5 años. Te decía, te debo el dato exacto, sí lo tengo entre la investigación, pero no lo recuerdo exactamente. Es una realidad, lo que decíamos, difícil de lo que nos encontramos. Y ahora con la pandemia, la mortalidad fue muchísimo más alta. La verdad es que muy pocas sobrevivieron, ¿no? En cuanto a las pymes encuestadas, respondiendo un poquito también a lo que decía Alexander, digamos que cuando se aplicó la encuesta, que fue más o menos yo creo que fue como en septiembre del año pasado, ya había, pues obviamente una realidad, ya había transcurrido un periodo de inicio de la pandemia, pues aquí hay algunas cifras que nos dan cuenta de cómo esas pymes veían lo que es la transformación digital en ese momento. Entonces, dice, de las 94 pymes, el 73.4 saben qué es la transformación digital y reconocen su importancia. O sea, digamos que el tema está vigente. Los que dirigen las pymes, en este caso, en esta muestra, están conscientes de por qué es importante, de cómo lo impacta en su organización, pero curiosamente de las mismas dice el 57.4% no cuenta con una estrategia definida para la transformación digital en su organización. Entonces, lo que estamos viendo acá es que efectivamente ellos saben, pero en las organizaciones no se maneja. Les preguntábamos eso, si ellos de pronto contemplaban un porcentaje de dinero, o por lo menos alguna estrategia, o algún área, algunos procesos dedicados a la transformación digital, y como podemos observar, aproximadamente el 50% de ellos pues no cuenta, o la mitad no cuenta con este tipo de estrategias. Entonces ahí está la desconexión entre el saber y el ponerlo en contexto de cómo hacer
para de verdad lograrlo. Entonces, otro de los aspectos interesantes que nosotros encontramos es que muchos de ellos conocían algunos conceptos asociados a qué es esta industria 4.0 y cómo podían mejorar sus procesos. Por lo menos aquí resalté los primeros donde ellos decían, mire, conocen, porque la primera pregunta decía si conocían esos conceptos y segundo, si estaban interesados o les gustaría desarrollar por lo menos esas temáticas en su organización y en sus procesos y adaptar esos procesos. Entonces, decían que lo primero que se les venía a la mente y que podían considerarlo de interés era todo lo relacionado con marketing digital. Sabemos que el marketing digital hace referencia a la aplicación de las estrategias de mercado llevados a cabo dentro de un contexto digital. También nos encontramos hablando sobre el Internet de las cosas, que era la conectividad, cómo de pronto todos esos dispositivos que teníamos o que tenemos en la casa, ¿verdad? Adicional a la nevera, aparte del celular, el televisor, pues ya están conectados a una red y obviamente eso genera una información, lo que hablaba de pronto Jefferson al principio sobre la Big Data o bueno, sobre este flujo de información, ya lo vamos a mencionar un poquito, y cómo ellos de pronto podían utilizar esa información de estos dispositivos, de este flujo o esta cantidad de información para tomar decisiones o desarrollar estrategias en una organización. También nos hablaron que estaban interesados en cuanto a automatización de procesos, automatización y digitalización específicamente de procesos. Nos hablaron de la Big Data, que estaban interesados, pero tampoco tenían de pronto los recursos, porque sabemos que si bien es cierto, la Big Data nos habla de una cantidad de volumen o el rastro que nosotros también dejamos en Internet, todos esos millones pues, de datos, y cómo a partir de ciertos programas se puede obtener la información filtrada, precisa para la toma de decisiones. Sabemos que es importante porque aplica en todas las áreas de la organización y tiene múltiples usos. Entonces, les gustaba o por lo menos estaban interesados en saber de ellos. El tema del e-commerce, de migrar sus plataformas de pago, de implementar las plataformas de pago. Nos encontramos con que en algunos casos muchas pymes también pues tenían como medio de pago de pronto lo tradicional, por supuesto, pero de pronto utilizaban alguna que otra de las redes sociales como también mecanismo de pronto para promover. Sin embargo, se quedaban cortos al momento, como decíamos, del pago. Entonces, ¿cómo ahora, digamos, a través de estas aplicaciones de Nequi, que son fáciles de usar, no sé, DaviPlata, bueno, hay múltiples plataformas para hacer traslado de pagos que no implican realmente que de pronto se desarrollen muchos procesos como ir a abrir una cuenta específicamente, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, cómo ellos pueden utilizar, por ejemplo, esas herramientas de fácil acceso para también facilitar este tema de la transacción digital. Entonces, era un tema que les llamaba mucho la atención. Y, por supuesto, todo el tema de migración de su información a la nube. Todavía no tienen muchos procesos de digitalización de sus documentos, los procesos los hacen todavía manuales, entonces llevan sus cuentas muchas veces manual, sabemos que esa es la realidad. Y fíjense que de todas maneras existen muchas aplicaciones y muchas herramientas que no requieren una inversión, porque otra de las preguntas que no está acá, pero que también nos llamó la atención, era que ellos consideraban en muchos casos que la inversión que tenían que hacer para el tema de tecnología era altísimo. O sea, ellos tenían la percepción de que migrar hacia los procesos de transformación digital es costoso. Entonces, eso también es una barrera al momento de implementar esos procesos, porque piensan que de pronto no hay presupuesto. Sabíamos las condiciones en las que se encontraban, siendo que, decíamos, es una realidad que se puede explotar todo el tema de la digitalidad a precios mucho más accesibles, ¿no? En cuanto al impacto, por supuesto, de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos diseños que le interesaron, porque decía, ahí solo mencioné los que a ellos más les llamaron la atención, nos encontramos que ellos decían que de pronto de esas tecnologías ellos podrían, o el impacto sería mayor, por ejemplo, en el área de marketing y comercial. Ellos están conscientes de que
pueden explotar, por ejemplo, esas áreas, pueden mejorar los procesos en cuanto a marketing y en todo lo relacionado con las ventas, por supuesto. Otra área que se vería beneficiada sería el servicio al cliente. Muchos dijeron, mire, podemos mejorar nuestros procesos en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a la experiencia, la atención. Sabemos que en la actualidad, pues también decíamos, hay muchas de inteligencia artificial, los chatbots, bueno, que no es que me guste mucho, esto es personal, pero sé que ayuda de alguna manera en mejorar esa experiencia, las plataformas, los momentos de verdad, por ejemplo, cuando se presta un servicio, se ven beneficiados por este tema de la digitalidad en la actualidad. La parte administrativa y financiera a través de los diferentes sistemas de información, por supuesto, nos ayudan a tomar mejores decisiones, entonces también les interesaba. El área operativa, pues digamos que tenía un buen porcentaje, pero digamos que en menor medida, y el recurso humano. Entonces, el principal impacto, dicen ellos, que les generaría adoptar estos procesos de transformación digital serían estas áreas principalmente: marketing, comercial, servicio al cliente y administrativa y financiera. Y creo que es una constante también, sin conocer cifras muy grandes de empresas muy grandes, pues que se centra primero en unas áreas que le aportan bastante a la organización, a cualquier organización, y segundo, que hemos visto, ¿no? Entonces, el mejoramiento de la experiencia del cliente, el mejoramiento en cuanto a la comunicación, las estrategias de marketing y de ventas finalmente. Bueno, en cuanto a los beneficios, ya digamos que esto sí hace parte más de lo que queremos. Todavía la segunda parte de llevarles con la segunda parte del proyecto es de pronto devolverles a ellos y decirles, mire, van a tener unos beneficios específicamente en cuanto, por ejemplo, a la respuesta rápida ante los cambios. O sea, la transformación digital, si bien es cierto, y lo que veíamos de la industria 4.0, hace que se aceleren en cambio las tendencias de consumo, hace que se cambien las condiciones del mercado, pues también a la vez se convierte como en una solución para que ustedes puedan tener una respuesta rápida a esos cambios. Si la gente quiere consumir digital, venda digital, adapte los procesos a la digitalidad. Mejora la toma de decisiones. ¿Cómo? A partir de programas, de sistemas, ¿cierto?, que permiten entregar de manera sencilla. De pronto no necesitan diseñar grandes gráficas para que la información llegue a las pymes. Y es que esa es otra barrera en cuanto a la comunicación, y es que si bien es cierto, las pymes, como decíamos, hacen parte del gran tejido empresarial como tal, muchas de los dueños de ellas pues son pequeñas empresas, no hablan el mismo lenguaje técnico. Entonces hay que ser también muy cuidadosos en la manera como se les trata de llevar este concepto de transformación digital a las pymes. No puedo simplemente llegar y decirles, hablarles de la nube, hablarles de no sé, automatización, en esos conceptos, porque ellos no, como decíamos, no lo van a entender, no todas, ¿no? Hay que hacer una descripción particular de pronto a la organización a donde vamos a llegar, pero también hay que manejar el lenguaje. Entre más sencillo, entre más rápido, pues va a ser más fácil que ellos adapten y adopten esos procesos. Entonces, este tema de los software rápido, que de pronto un formulario de Google al momento de obtener las respuestas, que es gratis, de una vez genere las gráficas de manera sencilla, va a ser mucho más factible que de pronto las pymes vean eso como algo que realmente les está aportando al mejoramiento de sus procesos. Mejor experiencia del cliente, lo estamos hablando, minimiza riesgos y la incertidumbre, nos permite adelantarnos precisamente a esas situaciones. Miren que las empresas, las pequeñas empresas que venían ya de pronto desarrollando este tipo de procesos de migración de algunos de sus procesos hacia el contexto digital, pues fueron a los que más fácil se les hizo adaptarse a la realidad. Un claro ejemplo es, digamos, nuestra universidad. Bueno, no sé, hasta el momento acá desconozco las cifras y somos catalogados como pymes, yo creo que no, pero pues no sé, les decía específicamente, pero pues nosotros, bien lo decimos, el tema de migrar hacia la virtualidad, pues en nuestros procesos como organización
realmente no fue complicado porque primero nosotros nos dedicábamos a eso específicamente en la actividad económica, pero además veníamos ya desarrollando todo unos procesos, mejorándolos, poniéndolos en contexto, y cuando se presenta una situación de esa, pues sí, nos afecta como a todas las organizaciones porque afectó obviamente a la economía, pero en cuanto a nuestra organización como tal y a nuestros procesos pues no nos vimos afectados por ello, y por el contrario pudimos colaborar con otras organizaciones. Entonces lo mismo pasaba con estas pymes que de pronto ya venían trabajando estos temas. Aumenta la productividad y optimización de recursos, ya lo mencionamos, representa una ventaja competitiva en la actualidad. Anteriormente se veía como una ventaja competitiva, sí, pero de pronto digamos que los mercados todavía no se adaptaban realmente a esa ventaja. Yo me acuerdo que en los procesos, por lo menos yo me considero una persona bastante digital de esta época millennial y ahora los centennial, que consumimos mucho internet, mucha digitalidad. Yo siempre manejaba, por ejemplo, las compras por internet, ya no hago fila en bancos hace mucho tiempo, pero algunos procesos todavía, sobre todo en las entidades bancarias, estaban muy ligadas, o esas plataformas muy pesadas todavía, y cuando, bueno, se presenta todo esto que no podemos salir de la casa, entonces empiezan rápido a cambiar estas aplicaciones. Entonces, esta ventaja competitiva en estos momentos sobre procesos relacionados con digitalidad, por supuesto que va a ayudar a incrementar las ventas como tal. Facilita el trabajo colaborativo, por eso quería que de pronto estuvieran ahí, no sé, no he visto el Jamboard, de pronto desarrollando alguna que otra idea ahí, y bueno, se me repitió ventaja competitiva principalmente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claros? Me ha tocado correr así porque sabemos que el tiempo es corto. Bueno, quería compartirles este caso de éxito de Rappi. Todos conocemos Rappi, bueno, creo que todos conocemos Rappi. Rappi empezó efectivamente antes como una pequeña empresa con unos procesos muy puntuales, unas necesidades muy puntuales, y creo que es un claro ejemplo de cómo se adaptó rápidamente a las condiciones actuales del mercado, a tal punto en que en este momento ya no es una pyme. Por el contrario, según unos artículos, me acuerdo que el año pasado estaba leyendo sobre ello y sobre las empresas que rápido escalaron en cuanto al crecimiento en pandemia, y Rappi estaba dentro de ellas, a tal punto de que obviamente, digamos, ese crecimiento desbordado todavía le implica algunos cambios, algunas modificaciones. Sé que tienen algunos problemas, pero me gustó en el sentido de que ellos empezaron antes con este tema de la migración digital también, y rápidamente pudieron aprovechar esas condiciones del mercado. Entonces vamos a ver un video rápido del caso de Rappi, y de pronto después de ello continuamos con las aplicaciones. Me avisan por favor si lo pueden escuchar. ¿Se puede escuchar? Perdón. Es que no con la plataforma no puedo ver. Perfecto, dice que ahí sí se escucha. No se escucha, profe, qué pena. ¿No se escucha? No, señora. Bueno, voy a hacer una cosa, y es... No se está escuchando. Tranquilos, voy a compartirle entonces más bien como... Ay. Después le metimos restaurantes, después le metimos supermercados con los personal shoppers, que son las personas que te hacen la compra en el super. Y Rappi poco a poco se fue convirtiendo como en el centro comercial de la ciudad, en tu bolsillo. Somos un equipo más de 200 desarrolladores. Nosotros estamos en 5 países: México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Entonces tú puedes pedir desde tu almuerzo hasta tu súper, hasta las cositas
que necesitas para cenar, pedir que te lleven una encomienda de un lado a otro o que simplemente te saquen efectivo del cajero. Entonces estamos aquí para hacerle la vida más fácil a las personas. Básicamente las necesidades de Rappi son bastante complejas. Son desafíos que a nivel de implementación tecnológica son muy particulares. Mi nombre es Alejandro Comisario, soy VP de DevOps e Infraestructura. Amazon Web Services, en el caso nuestro, fue para nosotros core porque nos entrega todo el toolset de herramientas que en un principio pensábamos que necesitábamos sin tener que nosotros concentrarnos en mantener infraestructura o tener cualquier mantenimiento relacionado a tener un data center propio, por ejemplo. Nos dimos cuenta que a través de la competencia que se encontraba en esos países teníamos que impulsar un cambio profundo y dejar de hacer algunas cosas como las hacíamos. En ese momento, Amazon EC2, Amazon RDS y reglas de autoscaling eran más que suficiente para los países en los que estábamos, pero en la medida en la que fuimos avanzando nos dimos cuenta que teníamos que empezar a generar un proceso de transformación profunda dentro de la compañía. Ahí fue cuando empezamos a arquitecturizar y a implementar microservicios. Ahí para nosotros fue importantísimo el rol que jugó Amazon ECS, el orquestador de container para nosotros, para empezar a migrar partes del monolito a microservicios, y la verdad que su integración con Application Load Balancer y la integración con Service Discovery, la verdad que para nosotros fue importantísima para empezar a hacer crecer esta parte de la infraestructura que era realmente nueva y de la cual íbamos aprendiendo constantemente. Definitivamente un proceso que se agilizó, se agiliza y nosotros necesitamos que se siga agilizando, es que la infraestructura básicamente vibre al ritmo del negocio. Significa que los equipos de desarrollo, que son los que básicamente materializan las reglas de negocio en el software que utilizan los usuarios, no tengan que depender del equipo de infraestructura para poder mover, escalar y shiftear la infraestructura necesaria para en ese momento implementar nuevos features o básicamente darle vida a una nueva vertical, sino que Rappi pueda materializar reglas de negocio a través del software sin fricciones y básicamente dándole mucho músculo a los desarrolladores. Definitivamente para nosotros el diferenciador fue time to market. Rappi, cuando salió acá en Colombia por primera vez, la idea era intentar de materializar las reglas de negocio de ese momento lo más rápido posible a través de la tecnología. De hecho, Rappi es una empresa de tecnología. Entonces, todo el toolset que tiene disponible AWS y todas las herramientas que pone a disposición para poder materializar reglas de negocio y solamente nosotros tenernos que concentrar en el software, para nosotros fue game changer. Pudimos salir rapidísimo con la primera versión de Rappi al mercado, nos pudimos concentrar en lo que realmente nos interesaba, que era generar software para salir con una primera versión y no tenernos que preocupar en mantener infraestructura, en mantener nosotros base de datos. Todas esas opciones managed de AWS para nosotros fueron importantísimas. Una característica que no solamente me sorprendió, sino me sigue sorprendiendo y sigue siendo realmente muy útil para Rappi, es la capacidad de, a través de la exposición de las APIs de todas las herramientas de cloud, dejarnos elegir, por ejemplo, el orquestador de infraestructura que más se adapta a nuestras necesidades. Gracias a eso, hoy estamos pudiendo gozar los beneficios de, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un roll-up en un nuevo país, crear un país entero con lo complejo que eso es para nosotros, con la cantidad de distintas herramientas que nosotros utilizamos, poder automatizar no solamente la creación entera de un país, sino conectar partes realmente complejas entre ellas, como por ejemplo hacer un VPC peering entre distintas accounts en distintas regiones. Creo que las interfaces y los administradores que uno tiene le dan bastante información para diagnosticar rápido las cosas que están pasando en producción. Amazon Web Services nos brindó y muy probablemente nos va a brindar la capacidad de hacer este sueño realidad y de hacer que cada nueva regla de negocio, cada nueva vertical, cada nuevo feature que Rappi necesite para mantenerse líder en toda Latinoamérica sea posible.
¿Están viendo ahí la presentación? ¿Otra vez? ¿Pena? Sí, señora. Bueno. Entonces sí, vemos bastante terminología técnica, a veces como dices, ni uno mismo lo comprende al 100%, pero lo que quería que viéramos de pronto con Rappi es cómo estas empresas, por supuesto, mediadas por la tecnología. Permítanme. ¿Están viendo mi pantalla? Es que cada rato se cambia, no sé si es que se activa otra cámara. No. Ok. Entonces estas empresas mediadas por la tecnología tienen un rápido crecimiento, como dice, y como decían ellos, pueden aprovechar realmente las condiciones de los mercados mucho más fácil, y todo lo que ellos hablaban era a partir de procesos con implementación de tecnología, básicamente, y cómo rápidamente a través de la diversificación de sus procesos y de sus productos, pues pueden abarcar y rápidamente conquistar el mercado, ¿no? En este caso, pues decíamos, una de las empresas más grandes en la actualidad. Bueno, me toca, les decía, ir corriendo porque se nos acaba el tiempo, ya casi para finalizar. Entonces, teniendo en cuenta toda esta realidad, ¿verdad?, que nos habíamos encontrado, pues el análisis documental, ¿verdad?, el análisis del contexto, nosotros lo que proponíamos en el proyecto, pues específicamente es una metodología, pero acá no les voy a presentar la metodología, sino pues aquellos principios en los cuales nosotros, como ese paso a paso de pronto sencillo, de pronto que le puede uno decir a las pymes, mire, de esta manera usted puede empezar a gestionar el cambio, a actualizar de pronto sus procesos, a empezar a incorporar realmente y hablar de transformación digital en sus organizaciones. Entonces, lo primero es reconocernos, y es conocer la organización y sus productos, desde las características, la propuesta de valor. El primer paso es reconocernos como pyme. ¿Cuáles son? Por supuesto, mis ventajas, mis desventajas, mis fortalezas, las amenazas, bueno, todo el análisis de la organización como tal, pero que me permita realmente entender quién soy y cómo ahora sí me puedo poner en contexto con un mercado que me está exigiendo y que tiene unas características propias, y es el análisis entonces del mercado, del contexto y de las tendencias, identificar también entonces cuáles son esas fuentes de apoyo que tengo, ¿sí? Cómo analizar el contexto donde se desarrolla la actividad económica, pero además también entonces cuáles son esas tendencias, cuáles son esas necesidades particulares, porque si no, digamos que tampoco la idea es empezar a adaptar los procesos como quien dice a lo loco, es decir, veo que la tecnología en la nube es importante, entonces adaptemos todos mis procesos a la digitalización y a adaptación en la nube, no necesariamente, ¿sí? Se puede ir paso a paso, como respondiendo principalmente a esas necesidades. Y mi mercado, digamos, tiene una clara tendencia al consumo digital, a pagar por internet, es un segmento de mercado caracterizado por de pronto personas jóvenes, o por lo menos que tienen cierto conocimiento de la tecnología, del uso de la tecnología, del uso de estas herramientas, pues entonces empecemos a migrar, por ejemplo, y empezamos a aplicar el e-commerce en la pyme, en la organización, ¿no? Prepararnos para el cambio, el cambio, que es adoptar entonces un enfoque, bueno, ayuda muchísimo, un enfoque por procesos. No voy a ahondar mucho en el tema porque es un tema bastante largo, pero es como esos procesos, ¿verdad? Conocerlo, el uso de los recursos, la estructura que yo tengo. Entonces, cuando se tiene un enfoque por procesos es mucho más rápido, por ejemplo, certificarnos en calidad, es mucho más fácil identificar qué procesos están relacionados a la transformación digital, qué áreas, qué procesos están interconectados, cómo puedo de pronto mejorar esos procesos, y por supuesto capacitar también a las personas, involucrarlas para la adaptación de esos procesos, porque hasta ahora estamos hablando sí de transformación digital en los procesos, pero es que los que ejecutan los procesos son las personas es el activo, sabemos que es el activo más
más valioso que tiene cualquier organización, ¿cierto? Entonces también hay que prepararlas para ese cambio, también hay que adaptarlos, también hay que hablarles de transformación digital, no basta con que lo sepa el de producción, ni que lo sepa el jefe, ni que hizo una maestría en una universidad y vino, no sirve de nada si tampoco se lleva a las personas que ejecutan el proceso, ¿sí? Y por último, gestionar y medir. Gestionar y medir entonces implica un acompañamiento de esos procesos de transformación, los que ya se eligen para transformarlos, para automatizarlos, para implementar los diferentes programas, lo que sea que la organización requiera, porque aquí hay que establecer algo puntual. Cuando yo hablo en general es porque cada organización, y eso siempre se los digo a mis estudiantes, es independiente. Cada pyme es una realidad completamente diferente, por eso no sirve acá hablar de paquetes donde yo le digo, mire, la solución para esta pyme es esto y instálelo y ya, únicamente no, porque decíamos, cada una tiene una dinámica diferente, una estructura diferente, unos procesos diferentes, entonces, de acuerdo a ello, y a lo que le apunte a la proyección en cuanto a su transformación, entonces hay que acompañar esos procesos, ¿verdad? Medir los avances constantemente, establecer, por supuesto, objetivos, indicadores y encontrar oportunidades de mejora e innovación. Entonces, no nos desligamos de lo que es la administración, o sea, aquí no estamos inventando nada nuevo, por decirlo así, aquí lo que estamos es incorporando, inventando a las pymes, inventando a las organizaciones que cumplen con esas características, que integren todos esos principios también con las nuevas realidades del mercado, con las nuevas tendencias y que a partir de ello entonces empiecen realmente a hablar y a generar transformación digital que va a resultar pues en el mejoramiento al final de sus procesos como tal. Bueno, ya para finalizar, entonces quisiera que se les quedaran de pronto esas ideas ahí principales. Lo primero es que la transformación digital en pymes, decíamos, aporta al mejoramiento de sus procesos organizacionales, eso es un hecho. La transformación digital es fundamental para la adaptación de las pymes a estas nuevas tendencias, a los nuevos mercados, lo veníamos hablando. Las pymes necesitan acompañamiento y apoyo para la transformación digital, solas no las van a hacer. Entonces necesitan también un aporte de la academia. La academia también tiene que devolver al sector productivo, también tiene que acompañar, ¿sí? No solo lo planteamos, sino vamos a terreno y vamos y acompañamos, que a veces es lo más difícil. Y mejorar las condiciones de las pymes en cuanto al desarrollo de su potencial de transformación digital tiene un impacto, me fue una P, directo en el desarrollo económico y social del país. Entonces vale la pena hacerlo. Y ya sabemos por qué vale la pena, ¿no? Porque representan el 96%, aportan el 40% aproximadamente de nuestro PIB. Entonces, no es un caso perdido, no estamos alejados de la realidad y creo que es una apuesta que tenemos que hacerlo en conjunto. Decíamos la academia, pero también el sector productivo y todos los que estamos dentro de este contexto empresarial. Y ya para finalizar, bueno, me gustó mucho esta frase que dice: el cambio es una puerta que se abre desde dentro. Entonces, desde dentro, las pymes, las organizaciones, desde dentro nosotros tenemos que empezar a gestionar ese cambio y ya estamos tarde para ello. Entonces, creo que el momento oportuno, como dicen, es ahora y estamos en el lugar indicado. 2-3 minuticos de participación. Voy a revisar entonces el Jamboard de lo que de pronto han escrito ahí. La primera parte del Jamboard, los que ingresaron, les voy a mostrar acá. Voy a dejar de compartir acá. Bien, es verdad. Bueno. Entonces, algunas ideas, así se ve la plataforma. Y se deja tus comentarios: interconexión de máquinas y personas a través del envío masivo de información. Bueno, supongo que acá que fue Dani el que nos colaboró con esto al principio. El uso de las tecnologías en la empresa para optimización de procesos, uso de las tecnologías en sus inventarios a gran escala. Bueno, aquí hay algunas ideas de cuando estábamos hablando de transformación digital. Rápidamente quisiera saber si de pronto, no sé, tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar, que lo podamos hacer de manera interactiva. Decía, el tiempo es corto y por supuesto que al final me regalen aquí una evaluación. Pueden mover las manitos, migremos a
a la digitalidad también acá, entonces les voy a dejar estas manitos para que puedan ingresar y calificar, entonces no sé, quisiera escucharlos un poco. No, profe, muchas gracias. Todo entendido. Ok, Diego por acá me dice que todo entendido. Diego, ¿cómo le darías una calificación a lo que viste hoy, la temática interesante, te gustó? ¿Pudiste entrar al Jamboard de pronto, a la herramienta? Sí, profe, todo muy accesible y entendí pues el tema y la importancia. Ok, muchas gracias Diego por tu participación. Por acá me están escribiendo también. No sé si está por ahí la vice, Dani, también, si quieran participar. Bueno, por acá están escribiendo. Dale, Daniel. La calificación sería un 10, entendí todo, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sí, yo creo que estos temas son muy importantes y a veces parecieran muy lejanos, pero realmente en pocos años van a ser parte de cualquier emprendimiento, por pequeño que sea. Y de hecho, como tú lo mencionabas, en los últimos años pues ha incrementado el uso de tecnologías, sobre todo en las empresas que quieren sobrevivir justamente pues con la coyuntura de la pandemia. Y creo que son esos líneas que claramente se definen como elementos muy importantes para cualquier organización, yo diría que ya en el corto plazo. Y creo que el recorrido que tú nos has hecho sobre, pues a partir de la experiencia con esas 90 empresas, representa pues muy bien la importancia que tiene y sobre todo como las posibilidades y oportunidades que también existen, a pesar de que por supuesto como en cualquier negocio hay riesgos. Tener todo ese proceso de planeación y todos los elementos y los pasos que mencionaste, pues seguramente van a reducir algunos de ellos y van a potenciar como esas empresas que empiecen a involucrarse con la transformación digital. Entonces, pues muchas gracias por toda la explicación, muy clara y muy interesante. Muchas gracias, Dani. Por aquí dice coordinación de diseño, creo que tiene la mano levantada. Si quieres. Por aquí dice también Ángel, buenas tardes, estoy recién ingresado. Muy buena pedagogía e información, claro y entendible. Por supuesto, si hay oportunidades de mejora, las recibo con la mente y el corazón abierta, porque de eso se trata, ¿no? La dinámica es esa. Y me hubiera gustado que tuviéramos también más tiempo para hacer y abordar muchos más temas, porque es que es mucho lo que se puede hablar de transformación digital y en pymes, pero bueno, estas eran las características, ¿verdad? Creo que por ahí tenía una mano levantada, no sé, bien puedan hablar. Ok, Alexander, yo creo que he dado con Alexander alguna vez, no sé, me parece que sí. La vice también por acá. Sí, yo quiero darle las gracias. Se me está generando como retorno, creo. Quiero darte las gracias. Voy a cerrar el audio. Quiero darte las gracias por el aporte. En realidad, como decía Daniel, este es un tema en el que tenemos que subirnos todos. Eso es como cuando empezó el tema de Internet, ¿no? El que no se subió, desapareció o está destinado a desaparecer. Y creo que este tema de la transformación digital es un tema importante en cualquier empresa y en cualquier emprendimiento y en cualquier escenario en el que los seres humanos estemos, ¿sí? Creo que también es importante tener en cuenta que este tipo de webinars los podemos estar generando periódicamente. Si tú de pronto ves la posibilidad de que creemos una segunda sesión relacionada con este tema, no es sino que nos cuentes y la agendamos para invitar a participar a más personas. Es muy pertinente y pues la idea es que sigamos haciendo esto porque esto forma parte de lo que hacemos como academia, ¿no? Así es, sí, decían una parte, gracias,
cómo nosotros como academia tenemos una responsabilidad con esto. Y mis chicos que también ahí están, algunos acá presentes, saben que siempre les hablamos desde administración, y en eso los profes de administración también, cómo ponernos en contexto y cómo por supuesto la tecnología nos ayuda a mediar los procesos. Ellos están conscientes y pues parte de nosotros acompañar esos procesos. De hecho, muchas de las empresas que están ahí surgieron también en determinado momento con la participación de algunos de ellos en los semilleros. Les dijimos, miren, en pymes que ustedes conozcan, que cumplan estas condiciones, aplíquenles esta encuesta, o sea, ustedes sean partícipes de esto. Entonces era también acercarlos un poco a ellos, y bueno, estamos trabajando todo eso en investigación. Les decía, quisiéramos hacer la segunda parte, estamos viendo cómo lo encaminamos para ver entonces cómo podemos ya empezar también a interactuar con las empresas, porque no es solo, yo les decía, tomar la información de ellas, porque sí, sabemos que tienen algunos problemas, sabemos que no es fácil, ya identificamos esto, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a mejorar en sus condiciones, a desarrollar ese potencial de transformación? Entonces es como la nueva apuesta. Y muchas gracias. Por aquí he estado leyendo también los comentarios de Alexander, de otros compañeros que les pareció interesante. Con gusto, siempre bienvenidos. Y bueno, no me queda más que despedirme. Tengo clase ahorita también de 7, y no es más por ahora. Muchas gracias.